Señor, porque tú eres fiel. Tú eres bueno, Señor. Solo tú mereces la honra y la gloria. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote.
siempre, bendito Señor. En esta mañana queremos levantar nuestra oración. Mientras estamos transmitiendo, también estamos recibiendo algunas peticiones de oración que nos gustaría estar orando por ellas, suplicándole a nuestro Dios porque Él tenga misericordia. Nos llega una petición de nuestra hermanita Silvia Rodríguez y con mucho gusto estamos levantando nuestra voz a nuestro Dios, suplicando. Y yo sé que hay un pueblo que se une a nosotros y que podemos orar por estas necesidades. Ella pide oración de fortaleza y consuelo para la familia Macías por el fallecimiento del señor José Macías. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. En tus manos ponemos, Señor, esta necesidad, esta petición. En los tiempos que vivimos, Padre, hay dolor en esta familia. Te suplicamos para que traigas consuelo, traigas fortaleza, Señor, a la familia. Bendito Señor, porque tú eres poderoso. Señor, permite, Padre Santo, que esta familia pueda recibir consuelo, fortaleza en estos tiempos de dolor, de separación, de ausencia de su ser querido. Te pedimos, suplicándote, Padre Santo, que en esta necesidad que ellos tienen de consuelo, su corazón esté abierto y sensibilizado, Señor, a tu palabra. No sabemos si ellos te conocen, pero Padre, permítenos en estos tiempos, Señor, ser esos testigos fieles tuyos. Ayuda a mis hermanos que están cerca, Señor, de ellos, aquellos que tienen comunicación con ellos, Padre, para que puedan transmitir esa palabra de consuelo, de fortaleza, pero sobre todo de esperanza de vida eterna. Bendito Dios, sabemos que por los que se fueron, los que ya se han adelantado, no podemos hacer absolutamente nada, pero por los que están vivos, por los que pueden tomar una decisión, amado Señor, dice tu palabra que mientras hay vida y esperanza, lo menciona el libro de Eclesiastés. Así es que permite, Padre Santo, que todos aquellos que hayan endurecido su corazón, que permanecen indiferentes, puedan volver sus ojos a ti. Amado Dios, te honramos, suplicándote también, Señor, porque aquí miremos si tú eres nuestra fuente de consuelo, de fortaleza. Y a ti encomendamos, Señor, esta familia, la familia Macías, Señor, para que ellos sean fortalecidos en estos tiempos de dolor. Amado Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. También pedimos por Manuel Silva, por su hijo Manuel Silva Jr., que ha estado en estado de coma, y hemos estado orando desde este lugar, Señor, suplicándote. No sabemos si es joven, si tiene familia, si tiene esposa, hijos, pero Señor amado, te suplicamos que en esa condición en la que él se encuentra, Padre Santo, Padre, que tú inyectes energía, Señor, vigor, fortaleza, vida, que una vez más lo vivifique, Señor amado, de ese estado donde está. En el nombre de Jesús oramos, Señor, suplicándote, nos unimos, Señor, como cuerpo, como pueblo tuyo, Señor, suplicándote por esta necesidad de salud, Padre, en Manuel Silva, en el nombre de Jesucristo. Honra, Señor, la fe de sus padres, de sus familias, de tu pueblo, Señor, que oramos suplicándote por su salud, por su sanidad, porque despierte, Padre, en el nombre de Jesús, porque tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo es la honra, Señor, y a ti venimos suplicándote por estas necesidades, Padre Santo. Te pedimos, Señor amado, por aquellos que están lejos y que también, Señor, nos han pedido, Señor, de estas peticiones, Señor, en el nombre de Jesús. Te seguimos suplicando, Señor, por todos aquellos que están en un tratamiento, Señor, por cáncer, que están en quimioterapia, algunos recibiendo radiación, Padre Santo, para que tú seas con cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Por nuestro hermano pastor Jiménez, Padre Santo, Fernando Jiménez, también te suplicamos, Señor, por Ana María Delgado, Señor amado, por todos aquellos, Señor, que están padeciendo y que están en un tratamiento, para que tú uses, Señor, los medios, Padre Santo. Te suplicamos, Padre, por nuestros ancianos, para que sean llenos de fortaleza, de vigor, y que en estos tiempos, Señor, donde sus vidas corren peligros, donde pudiesen ser infectados, para que ellos, Señor, puedan resguardarse y podamos tomar las medidas, Señor, de
conciencia, la misma sociedad, Padre Santo, para que pongamos, Señor, a cuenta nuestra vida contigo, que ese es lo más importante. Amado Señor, en esta mañana rendimos a ti el tributo debido, Señor, a tu nombre, porque tú mereces la honra y la gloria. Tú eres el gran yo soy, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro proveedor, bendito Padre Celestial. Que en los tiempos de angustia, que en los tiempos de aflicción, tu pueblo, Señor, podamos permanecer firmes, Señor, seguros de que tú estás con nosotros. Padre, dice tu palabra nos declara, decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El estar en este mundo, el estar ausente en este mundo sería estar presente, Señor, contigo en esa eternidad que tú nos ofreces. Amado Señor, ayúdanos a transmitir, Señor, esa palabra, Padre, de confianza, pero sobre todo la de salvación, Señor. Permite que el mundo entero, Señor, pueda voltear sus ojos a ti en esta preparación, Señor, que tú estás haciendo, Padre, esa intervención que tendrás dentro de muy poco, Señor, a este mundo, porque vienes por tu pueblo, Señor, vienes por los redimidos, Señor amado. Como dice tu palabra, pronto volverán los redimidos de Jehová y volverá nación cantando. Por supuesto que estamos gozosos, sabemos que un día nos iremos de este lugar, un día moriremos, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Ayúdanos, Señor, a estar en bien, a estar apercibidos, estar en paz contigo. Bendice a nuestros hermanos, Señor, ahí donde están en casita, Padre Santo, y que su espíritu, su ánimo no decaiga. Ayúdales, Padre Santo, a levantarse con poder, con fuerza, Señor amado, a anhelar estar aquí en tu casa, para que el día, Señor, que esto se levante, Señor, en lo que ya podamos reunirnos, Padre Santo, este lugar esté lleno, Padre Santo, recibiendo la bendición tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, Padre. Bendice, Señor, a nuestros hijos, bendice a nuestras familias, bendice a nuestros padres, bendice, Señor, a tu iglesia en todas partes del mundo, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por este grupo de alabanza, por este grupo que nos lleva a tu presencia a través de la música y el canto, Señor, en adoración. Fortalece sus vidas, Señor, guárdalos a cada uno de ellos, Señor. Gracias por la bendición que nos da de poder estar aquí, Señor, en tu casa, Padre Santo. Dice tu palabra que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, ahí tú estás. Sabemos que tu presencia está con cada uno de mis hermanos, ahí donde nos están viendo, algunos ahí en su casita, otros quizás desde su trabajo o en sus carros. Padre, muchas gracias. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. En el nombre precioso de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Muchas gracias, amados hermanos de la alabanza. Gracias por llevarnos en ese tiempo de adoración y de alabanza, reconociendo que nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es grande, que Él es el Altísimo. A todos nuestros hermanos que quizás se conectaron un poquito después de que comenzamos, de que dimos inicio, queremos saludarles en el amor de nuestro Señor Jesucristo, animándoles a que su fe no decaiga, a que continúe ferviente desde donde usted esté, con las restricciones o indicaciones, ¿verdad?, que sus departamentos de salud o sus gobiernos les estén dando, ya sea en sus países, en otro estado, aquí en Estados Unidos. Reciban nuestro más ferviente saludo, saludo de parte de nuestros hermanos diáconos a toda la iglesia IBG, ¿verdad? Y por supuesto a cada uno de los que se conectan en nuestras redes sociales. Gracias a nuestros hermanos, ¿verdad?, que siempre están al pendiente de cualquier noticia. Hemos estado dando algunas indicaciones a través de mensajes de texto. Yo espero que ustedes estén recibiendo. Tratamos de estar en comunicación. Si ustedes tienen alguna necesidad, por favor, comuníquense inmediatamente con nosotros. Queremos ser ese canal de bendición y estamos siempre a su disposición. Siempre queremos recordarles que los amamos y que los extrañamos.
Esta mañana con mucho dolor, yo mismo me sorprendí porque jamás pensé que en alguna ocasión iba a decir a alguna persona, disculpe, pero no estamos abiertos al público. Solamente venimos para transmitir en vivo a la congregación y a todos los que se unen en este tiempo. Me dolió mucho haberle dicho a esta familia. Es una familia anglosajona. Quizás no entienden nuestro idioma, pero por las indicaciones que estamos siguiendo, me atreví a decirles que pues no estábamos abiertos al público, pero luego ellos de todos modos están con nosotros, permanecen, ¿verdad? Hicieron caso omiso a lo que les dije, y qué bueno. Desde que entraron ellos han estado orando, han estado pues atentos a todo lo que estamos haciendo aquí. Así es que jamás pensé que llegaríamos a algo a tal grado. Pero bueno, siempre solamente es por tratar de seguir las indicaciones, ¿verdad? Tratando de mantenerlos con bien a ustedes. Estamos rogando a nuestros hermanos que tienen, especialmente a los que tienen ancianos en casa, por favor, tomen esto seriamente, sean muy cuidadosos. Ayer hablaba con un hermano precisamente de esto y le decía que tomara todas las precauciones, especialmente a los que tienen ancianos en casa, porque escuchando algún testimonio, una persona decía, estaba dando una conferencia buscando formas donde construir hospitales, y 2 horas después se debatía entre la vida y la muerte. O sea, ahorita estaba bien y en 2 horas estaba debatiéndose entre la vida y la muerte por causa de este virus que llega muy violentamente y ataca el sistema. Entonces, bueno, el cuidado, ¿verdad? Las precauciones que debemos de tener, especialmente cuando tenemos personas con bajas defensas, ciertos padecimientos. Hace una semana estuve dándole a algunos grupos de estas personas que son más susceptibles a esto. Así es que oramos, ¿verdad? Creemos en un Dios de poder, pero también no vamos a atentar a nuestro Dios, ¿verdad? Les mandaba un mensaje el día de ayer a mis hermanos: si no tiene que salir, por favor no salga. Sabemos que nuestro Dios es poderoso y nos cubre, a menos que sea necesario, ¿verdad?, el salir, y bueno, el hecho de trabajar se convierte en una necesidad, y más en tiempos como estos. Así es que no es por alarmarnos, pero vamos a tener confianza en nuestro Dios, pero vamos a ser respetuosos, ¿verdad?, con la vida de otras personas. Si bien nuestro cuerpo puede resistir ese virus, pero no todos tienen la misma fortaleza. Así es que por ellos hagámoslo, y mientras nosotros guardémonos en lo más posible, tomemos las precauciones debidas y estemos predicando la palabra de Dios, especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Los corazones, hay corazones que vamos a encontrar que van a estar más receptibles, o sea, van a recibir más. Entonces, quiero comenzar en esta mañana que vamos a hablar acerca de la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? ¿Quiénes toman la Santa Cena? ¿Qué es lo que uno hace durante la Santa Cena? ¿Cuál es el propósito de la Santa Cena? ¿Y por qué razón el Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena? Pero antes de entrar ahí, quiero comenzar esto, ¿verdad?, con todo lo que ha sucedido y la manera como se ha llevado a cabo, cómo se ha sembrado el terror, el miedo. Las noticias siempre nos están dando, pues, las noticias negativas, ¿verdad? Siempre lo peor es más vendido que lo bueno. Dentro de todas las noticias
Se dan cifras muy altas de muertos, de casos, de todo, pero no se dan las cifras de personas que ya han logrado superar eso, de personas que ya lograron pasar esa etapa, personas que ya están libres, que han sido curadas. Si bien se han visto testimonios, pero muy esporádicos, ¿verdad? De personas que ya lograron pasar. Pero es importante que tomemos en cuenta, que consideremos que Dios está obrando, ¿verdad? La gente que se está acercando, que está buscando, por supuesto que está encontrando la fortaleza, el ánimo que se necesita en tiempos como estos. La noticia de personas desconsoladas, angustiadas, ¿verdad? Todo eso es noticia de página principal. Pero Dios ha estado obrando dentro de todo esto, pero esto, ¿verdad? Difícilmente va a estar saliendo, lo van a estar diciendo o publicando. Por supuesto que así como hay miles de personas que han sido detectadas con este caso, ¿verdad? También hay muchos que ya han superado. No más mire la cantidad de todos los casos que se han visto y la cantidad de muertos. ¿Y qué pasa con la otra cifra? Bueno, la otra cifra es porque o están durante, pero ya muchos de ellos también ya salieron de eso, ¿me entiende? Entonces la cantidad, la cifra es mucho más alta de los que ya pasaron esta fase. Así es que bendito sea el Señor por ello. Todas estas situaciones que se nos presentan a veces de una manera negativa, comienzan por un rumor. Yo creo que esto que sucedió aquí en Las Vegas, nuestra ciudad local donde nosotros estamos, es algo que sucedió en muchas ciudades, en muchos estados y quizás en otros países. Y todo comienza porque un rumor, ¿verdad? Ya no hay papel de baño y la gente corre por el papel de baño y lo busca como si fuera algo de primera necesidad. Y cosas así, ¿verdad? Que empezaron a extinguir tan rápido, tan pronto como la noticia llegó, y la gente se empezó a amontonar en los mercados y los estantes quedaron vacíos de un momento a otro. Y las personas peleando, ¿verdad? Por ciertos artículos que en realidad ni siquiera eran tan de primera necesidad. Pero todo sucede, ¿verdad? Como esta historia o ilustración que quiero contarles. Hace tiempo lo platiqué como una anécdota dentro de algún sermón. Resulta que un día una mamá, ¿verdad? Una madre de familia se levanta y le dice a su hijo, le dice, presiento como que algo va a suceder hoy en el pueblo. Y la madre estaba tan metida en ese presentimiento que el hijo, ¿verdad? Pues se quedó con esta noticia. Y entonces cuando él se va a la escuela, pues va caminando y se le empareja a otro de sus compañeritos de la escuela y le dice, oye, dice mi mamá que algo va a pasar hoy en el pueblo. Entonces, y le empieza a platicar, ¿verdad? Es posible que algo grande suceda, no sabemos qué, pero algo va a suceder. Entonces este niño dice, algo se me olvidó en la casa, y cuando regresa a la casa por ese artículo que se le había olvidado, llega corriendo y le dice a su mamá, oye mamá, dice mi amigo que dice su mamá que algo va a pasar en el pueblo hoy. Y entonces, ¿pero qué será? Dijo la madre. Entonces, bueno, el niño se fue, alcanzó a su compañerito y siguieron hacia la escuela. Más al rato, esta señora va al mercado y llega con el carnicero y le dice, deme 1 kilo de carne. Y luego le dice la señora, bueno, pensándolo bien, deme 2 kilos, dijo, porque algo va a suceder aquí en este pueblo hoy. Y entonces el carnicero se queda con esa noticia, y llega otra señora y ¿verdad? Hace sus compras, pide carne también. Y entonces el carnicero, señora, le dice, no va a llevar algo extra, no va a llevar algo más, dice, porque algo va a pasar hoy aquí en el pueblo. Y así la noticia se fue pasando de boca en boca, para cuando los niños tenían que salir de la escuela, ¿verdad? Ya todo el pueblo estaba conmovido con esa noticia, todos preparándose para
porque algo iba a suceder en el pueblo. Ya cuando el niño iba llegando a su casa, habían ya familias que iban caminando con cosas saliendo del pueblo. Y entonces aquella mujer que se levantó ese día con ese presentimiento, al ver que toda la gente empezaba a salir, entonces voltea a ver a su hijo y le dice: ya ves, mi hijo, te dije que algo iba a suceder hoy en el pueblo. Cuando se da una noticia, una murmuración, algo así, pues esto nos va a llevar, ¿verdad?, hasta el clima del paranoia, del terror, del miedo, del temor, ¿verdad? Pero no de ese temor reverente, sino del terror que da miedo. Y entonces, mis hermanos, la situación es crítica, es difícil, pero estamos en las manos de Dios. Hemos confiado y hemos creído en un Dios de poder, ¿verdad? Vamos a seguir las indicaciones, sí, pero no vamos a entrar en esa desesperación. De tal manera que hemos escuchado cómo muchas personas, al no estar trabajando, pues están regresando a sus países, ¿verdad? Eso también pues no es al grado tal, ¿verdad?, de que tengamos que tomar a veces decisiones tan drásticas. Creemos en un Dios todopoderoso, un Dios que sustenta toda la tierra, que provee, y así es que vamos a seguir en esa confianza, creyendo, ¿verdad? Y como les decía hace un momento, si usted tiene alguna necesidad, por favor, con toda confianza, llámenos. Estamos tratando de proveernos por lo menos con lo más indispensable. Hasta ahorita, gracias a Dios, hemos, con la ayuda de algunos hermanos, podemos decir, tenemos frijol, tenemos arroz para poder compartir, por lo menos con ustedes. Así es que estamos para ello. Sé que algunas personas, ¿verdad?, han colocado algunas en forma de sarcasmo o de crítica, ¿verdad?, que ahora es tiempo de que la iglesia haga algo por la iglesia. Y por supuesto, estamos en la mejor disposición de ayudarle. Todos estamos arriba del mismo barco, y si el barco se hunde, pues nos hundimos todos, ¿verdad? Pero si vamos a sobrevivir, queremos que todos sobrevivamos a esto. Y por supuesto que lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si por alguna razón, ¿verdad?, a alguno nos llegara ya el momento, pues estemos seguros en las manos de Dios. Eso es lo más importante. Amén. Así es que no se me achicopalen, dicen en México, ¿verdad? Vamos a la escritura, mis hermanos. 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, desde el verso, voy a leer desde el verso 17 hasta el verso 33. El apóstol Pablo, ¿verdad?, él dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y bueno, él estaba transmitiendo lo que él recibió del Señor. Y por supuesto, él había estado con algunos de los apóstoles, ¿verdad?, que también le dio testimonio de todo lo que el Señor estuvo y les enseñó mientras estuvo aquí en la tierra con ellos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 17 hasta el 33. Dice así: pero el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, porque para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa,
la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese a sí mismo cada uno, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. ¿Cómo se come y se bebe indignamente? ¿Por qué los corintios comían la cena del Señor indignamente? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer durante la cena del Señor? ¿Por qué el Señor Jesucristo instituyó esto? ¿Y cuál es el propósito de la Santa Cena? Vamos a ver a estas preguntas, vamos a tratar de resolverlas, y nuestro placer sería que usted pudiera entenderlas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra tuya, Señor. En esta mañana en la cual nosotros como iglesia tenemos, Señor, hemos fijado para poder observar, Señor, este acto tan solemne que iniciaste, Señor, en aquel tiempo con tus discípulos. Hace 2000 años han pasado y tu iglesia lo ha venido recordando, haciendo, lo ha venido practicando, para no olvidarnos de lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Ayúdanos a entenderlo. A mis hermanos que están allá en casita, a los que quizás por primera vez van a escuchar algo como esto, que sus entendimientos, Señor, sean abiertos para que ellos puedan comprender tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mis hermanos, estas son recomendaciones, ¿verdad?, del apóstol Pablo para la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es una iglesia reconocida como la iglesia más carnal. Era una iglesia que vivía de una manera no tan espiritual, sino que todavía habían muchas cosas que necesitaban ser limadas en ellos. Tenían que aprender acerca de cómo hacer las cosas. Posiblemente el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando inició esta iglesia, cuando los enseñó bien. Pero en el caminar, ¿verdad?, fueron tomando un rumbo diferente, de tal manera que hacían ya las cosas por hacerlas solamente. Entonces la definición de indigno es algo que no tiene mérito o que no es merecedor del privilegio que se le da. Es alguien que participa en algo que no hizo lo suficiente para ganar esa participación. Es una forma indigna. Y bueno, en esto, mis hermanos, nosotros absolutamente no tenemos, ¿verdad?, no somos merecedores de ello, ¿verdad? Y precisamente el nuevo pacto del cual vamos a hablar también, ¿verdad?, es la gracia, es la gracia que no merecemos, es la ley de la gracia, que en realidad no es una ley, sino es una gracia, no es algo, un requisito, sino más bien es un favor inmerecido que recibimos de Dios. Entonces, ¿por qué los corintios comían la cena del Señor indignamente? Lo dice ahí en el verso 29, dice que el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Llegó el momento que en la práctica de la cena del Señor, esta gente ya solamente se sentaba a comer, ¿verdad?, como cualquier comida. No le daban la importancia debida a ella. Recuerden que todo esto viene desde el Antiguo Testamento, cuando Dios saca a su pueblo, el pueblo de Israel, que había sido esclavo por 430 años en Egipto. De una manera maravillosa, podemos decir, Dios sacó a su pueblo, haciendo demostraciones enormes, ¿verdad?, en contra de todas las deidades de Egipto. Sacó a su pueblo con mano poderosa. Todas aquellas plagas que fueron traídas a Egipto y que devastó a esa nación tan poderosa y tan prominente, ¿verdad?, sacando de ahí a su pueblo,
después de haber estado 430 años como esclavo, y lo sacó rico, según leímos también en el Salmo 105 al inicio, cómo Dios lo sacó con oro, con plata, y sanos. O sea, ninguno padecía ninguna enfermedad. Entonces, para el pueblo fue una ley, ¿verdad? Dios le dio este estatuto perpetuo, le dijo que ahora celebrarían la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Bueno, es cuando el jefe de la familia iba a tomar un cordero de menos de un año, ¿verdad? Y lo iban a sacrificar esa noche, y con la sangre iba a poner sobre los dinteles, el dintel de la casa y los postes de la casa, de tal manera que el ángel de la muerte no entrara, porque Dios iba a traer, ¿verdad? Iba a permitir que el ángel de la muerte se llevara a todos los primogénitos de Egipto. Entonces, toda casa donde dice que venía este espíritu de muerte y veía la sangre, dice que se pasaba de largo. Entonces, aún el pueblo de Israel tuvo que seguir este mandamiento, pintarla, ¿verdad? Entonces, ahora para nosotros, mis hermanos, es necesario que nosotros, ¿verdad? No que matemos el cabrito, sino que nosotros estemos seguros, ¿verdad? Que la sangre de Jesucristo ha limpiado nuestros pecados, ha limpiado todas nuestras culpas, nuestras transgresiones. Y es la manera como nosotros ahora recibimos a Jesucristo, recibiéndolo en tu corazón, ¿verdad? Tú estás inmune a la muerte eterna. Bien, entonces el apóstol Pablo les dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Todo aquel que no comía de la manera como se les había establecido en el tiempo de Moisés, ¿verdad? La Pascua, ¿verdad? Dice que era arrancado del pueblo, iba a morir. Entonces ellos solo comían de la manera que como se les había establecido, bien vestidos, ¿verdad? Porque iban a salir a prisa esa noche, y luego no iban a guardar nada para el siguiente día. Hay varias recomendaciones que Dios le da a Moisés, y Moisés se los da al pueblo. Y así, y siempre que se sentaban a comer, cada vez, porque esto quedó como un estatuto perpetuo para ellos, y de hecho para los que el Mesías no ha venido, para los que creen y esperan al Mesías todavía, ellos lo practican hasta hoy día todavía así, ¿verdad? Tienen los 7 días de panes sin levadura, que comen panes sin levadura, guardan esta fiesta solemnemente, porque es una ley, es un mandamiento para ellos. Entonces, pero ¿qué es lo que se hace durante la cena? Lo comen con esa reverencia, con ese temor. Lo comen con también el jefe de la familia, lo que hace es platicarle la historia. Y esto es como un recordatorio para que nunca se les olvide cómo Dios los sacó de la esclavitud del pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo instituye la Santa Cena, es siguiendo precisamente vamos a decir, una similitud de lo que se hacía en la ley. Se sacrificaba un cordero, del cual comía la familia, ¿verdad? Y se les explicaba el por qué lo hacían, y de la manera poderosa como Dios los sacó de Egipto. Ahora, cuando nosotros participamos en la cena del Señor, es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos recordando algo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, ¿verdad? El Cordero de Dios fue sacrificado, su sangre nos limpia de todos nuestros pecados. Y entonces, desde el momento en el que nosotros recibimos ese perdón, desde ese momento, desde que dimos el paso de obediencia a través del bautismo, ¿verdad? Y entendimos lo que Jesucristo hizo, lo que es el bautismo para nosotros, y entonces ahora nosotros participamos en la mesa del Señor. Es por esa razón que cada vez que hay Santa Cena, nosotros como iglesia lo observamos cada primer domingo del mes. Es por esa razón que, a pesar de que usted está en su casa, ¿verdad? Esta mañana le enviaba un mensaje de texto a la iglesia, a los miembros, ¿verdad? Para que usted se proveyera de jugo de uva y unas galletitas, porque vamos a tener nuestra Santa Cena, aún estando usted ahí en casa. ¿Por qué? Para que no se nos olvide. Y usted, como padre de familia, ¿verdad? Como jefe del hogar, y sabemos que hoy día también tenemos
hermanas, ¿verdad? Donde el esposo no es creyente, el esposo no es miembro de la iglesia, pero usted como madre y sus hijos que también son creyentes, o a lo mejor usted sola, usted puede tomarlo ahí sola, ¿verdad? En el momento cuando lo indiquemos. Así es que así queda para nosotros establecido, ¿verdad? Como iglesia. Ahora nosotros recordamos, cada vez que lo hacemos, lo que estamos recordando es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Ahora, nosotros éramos en esa similitud, mire, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Nosotros también éramos esclavos del pecado, esclavo de Satanás, esclavo del mundo, ¿verdad? Entonces, Jesucristo cuando llegó a nuestra vida nos dio libertad. Dice Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todo aquel al que el Hijo lo libertare, dice, será verdaderamente libre, sigue diciendo Juan. Entonces en el capítulo 8, versos 30, 32, entonces, ahora nosotros somos libres. Y cada vez que nosotros participamos en la cena del Señor, eso es lo que estamos agradeciendo a Dios. Y estamos recordando lo que Jesucristo hizo, que a través de su muerte nos dio libertad del pecado, nos dio libertad, nos dio perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo se come y se bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor? Discernir el cuerpo del Señor es pensando en lo que estás haciendo en el momento de participar. Cuando estamos participando en ello, por supuesto que nuestro pensamiento va a quiénes éramos nosotros y de qué manera Dios nos llamó, ¿verdad? Y dentro de ello usted puede pensar hasta en la persona que le habló de la palabra de Dios, cómo fue ese cambio en su vida, cómo Dios lo ha traído a través de ese, ¿verdad? Y todo a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace durante la Santa Cena? Solamente es concentrarnos, pensarnos, agradecer a Dios de una manera reverente por lo que Él hizo por nosotros. Algo que nosotros no merecíamos, pero que sin embargo Él, por su gracia, nos dio. Ahora, ¿cuál es el propósito de la Santa Cena? ¿Por qué razón la instituyó el Señor Jesús? 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pues bien, así como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos comían el cordero. El Señor Jesucristo, al instituir la cena o el recordatorio para nosotros, su iglesia, ¿verdad? Dice, esta pieza de pan, ¿verdad? Que era una pieza de pan sin levadura, dice, esto representa mi cuerpo. Y dice que le dio de comer, después de haber dado gracias, le dio de comer a sus discípulos, ¿verdad? Asimismo, también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, esa copa, mis hermanos, que representa la sangre de nuestro Señor Jesús y que ahora para nosotros, ¿verdad? En una manera simbólica usamos el jugo de uva, que es el fruto de la vid que el Señor Jesús estaba tomando en esa noche junto con sus discípulos, y les está diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Quiere decir que había un pacto de sangre anteriormente, donde eran los corderos los que eran sacrificados. Cuando usted lee el libro de Levítico, cuando usted lee el libro de Levítico y usted lee todas las ordenanzas en cuanto a las leyes rituales de los sacrificios, cómo lo debían preparar, cómo lo debían hacer, cómo debía ser rociada la sangre, ¿verdad? Entonces usted se da cuenta que había un pacto que Dios había hecho con el hombre, y esa sangre que era derramada, cada vez que el jefe de familia traía ese cordero delante del sacerdote, y había también un carnero que era ofrecido, ¿verdad? Eran dos que eran ofrecidos por todo el pueblo,
pero por cada familia, cada uno debía traer su cordero para que fuera sacrificado por sus pecados, por esa familia. Y era la manera como Dios pasaba por alto el pecado de esas personas, y al siguiente año tenían que regresar una vez más para presentar sacrificios por lo que habían, por sus pecados, ¿verdad? Entonces, este es un memorial ahora para nosotros. Se trata de la Santa Cena, se trata de un memorial, se trata de un evento en el cual recordamos lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, en este memorial que instituyó nuestro Señor Jesucristo es para que nosotros recordemos lo que Él hizo por nosotros, y se trata de Él, no se trata de nosotros, se trata de Él. Romanos capítulo 5, verso 8 es un verso que la mayoría de la iglesia lo conoce. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, nosotros aún siendo pecadores, Cristo tomó su propia vida, fue a la cruz y murió por nosotros, los transgresores, los verdaderos merecedores de esa muerte que Él sufrió. Ahora, la actitud correcta al acercarnos a Dios debe ser de un corazón contrito y humillado. ¿Y cómo es? En reconocimiento de que nosotros no éramos capaces de ser perdonados o de ser salvos nomás por nuestros propios medios, sino que necesitábamos de algo que estaba fuera de nuestro alcance, fuera de nuestras manos. Y es por eso que a eso le llamamos gracia, porque no hay manera de que nosotros podamos pagar la salvación. Dios nos lo dio gratuitamente, pero debemos acercarnos a Dios durante este momento con un corazón contrito y humillado, reconociendo su grandeza. Éxodo capítulo 3, verso 6 dice que cuando Dios le habló a Moisés, le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y le dice entonces, dice la escritura, que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. O sea, eso de mirar a Dios no era tanto el miedo de ver a Dios, sino era una forma reverente, tan grande, ¿verdad?, que Moisés no se atrevió a levantarse. Aún usted se da cuenta que hay ciertas culturas que hay personas que no miran a los ojos a las personas adultas. Usted verá personas que cuando saludan se hacen reverencia o se agachan, ¿verdad? Pero esto muestra un respeto profundo de Moisés hacia Dios. Isaías también lo dice en el capítulo 6, verso 5, cuando dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque él tuvo una visión. Vio una visión, estaba en el templo y vio cómo los querubines volaban, y luego dice que uno tomando unas tenazas, agarró un carbón del fuego encendido y vino y pasó por sus labios. Pero él pensaba que era muerto. Dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esa es la actitud que nosotros también debemos de tener al estar ante la presencia de nuestro Dios en todo tiempo, ¿verdad? Especialmente cuando tomamos la Santa Cena, que es un momento muy solemne, recordatorio, ¿verdad?, de nuestro Dios. Pero durante la alabanza, durante la adoración, también, o sea, el hecho de llegar al templo debe ser de una forma reverente. Mateo 8:8 respondió el centurión y dijo al Señor Jesús, le dijo estas palabras. Mire, cuando el Señor Jesús llega para sanar a su soldado, a su siervo, ¿verdad?, dice: no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquí vemos, ¿verdad?, los momentos de personas que tuvieron gran temor o reverencia, ¿verdad? Temor no de miedo, sino este temor es de reverente, de respeto. Entonces debemos comportarnos como es digno. Filipenses capítulo 1, verso 27 dice que solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya, o sea, dice el apóstol Pablo, presente o en mi ausencia, le dice, oiga de vosotros
que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos de Filipos, ¿verdad?, que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Y cómo es digno comportarnos del Evangelio de Cristo? Como verdaderos hijos de Dios, ¿verdad?, con mansedumbre, con humildad, con respeto. Entonces, la mesa del Señor es para que recordemos lo que Él hizo por nosotros. Primera de Pedro capítulo 3, 18, hasta el verso, bueno, nomás el 18. Primera de Pedro 3, 18 dice, porque también Cristo padeció. Escucha bien, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Él no cometió ningún pecado y nosotros hemos cometido muchísimos. El mundo entero, y no hay uno solo, una persona, no ha habido una sola persona en la historia de la humanidad que pueda decir o que haya dicho yo soy justo. El único se llama Jesucristo. Y dice que el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Por eso el Señor Jesucristo es la primicia de los que han resucitado. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nunca se nos debe olvidar quién fue quien nos salvó, quién fue quien nos perdonó, quién fue el que pagó el precio por nosotros. Segunda de Pedro 1:5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el verso 6, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Todas estas cosas deben estar en nosotros por causa de aquel que murió por nosotros. La cena del Señor es un memorial y no es para perdón de pecados, ¿ok? Si usted va a tomar la Santa Cena y dice para que Dios me perdone, no es para eso. La Santa Cena no es para perdonar pecados. Quien perdona pecados es Jesucristo. Su sangre preciosa, dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la Cena del Señor es para recordar lo que Cristo hizo por ti y lo que hizo por mí. Y cuando no haces eso, es entonces cuando participas indignamente. Los de Corinto, ellos, cuando había Santa Cena, ellos se sentaban a comer y comían como cualquier comida. Es como cuando usted se sienta en su mesa y come y no le da gracias a Dios. Algo así. Pero cuando usted se sienta, ve el plato y dice, bendito sea mi Dios, y pide la santificación de los alimentos, usted está reconociendo quién es el proveedor, quién le dio las fuerzas para tener alimento, a quién va dirigida su alabanza por causa de lo que usted va a fortalecer su cuerpo. Entonces, aquí los de Corinto se les había olvidado. De la misma manera, esto es un llamado para nosotros. Cada vez que observemos esto, ¿verdad?, es recordando que yo no soy merecedor, que Él lo hizo todo por mí. Lucas capítulo 22, cierro con esto, verso 20. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amado amigo, que a lo mejor no entiendes muchas de estas cosas, yo quiero decirte que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizás nunca lo habías escuchado así, pero en el Antiguo Testamento para los judíos estaba establecido, era una ley. Ellos tenían que presentarse cada año, la familia, el jefe de familia tenía que traer un cordero. Por eso de ahí el chivo expiatorio, un cordero, el cual tomaba el lugar del pecado de la gente.
era sacrificado. Eso le enseñaba a la gente que su maldad, que su pecado, que su desobediencia había provocado muerte. Pero Dios, cuando llegó el tiempo, Él envió a su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando Él fue sacrificado, por eso dice, esto es el nuevo pacto en mi sangre. Quiere decir que el pacto antiguo, el que les obligaba por la ley a hacerlo, quedaba ahora destituido, porque tenemos y vivimos bajo un nuevo pacto. Entonces, cuando decimos que no vivimos bajo la ley, nos estamos refiriendo a esa ley ceremonial, a esa ley ritual. Ya no tenemos que sacrificar un cordero por nuestra familia o por nuestros pecados, o por los pecados de nuestra familia. Jesucristo ya fue sacrificado. Y cuando nosotros le aceptamos en nuestro corazón, cuando recibimos esa salvación y le pedimos perdón por todos nuestros pecados, desde ese momento tú eres salvo, pasas a ser hijo de Dios, estás cubierto por la sangre de Jesucristo. Ahora Dios ya no te ve como una criatura o una creación, ahora te ve como un hijo. Ahora ya Dios no te ve con los pecados que hayas cometido anteriormente. Ahora ya Dios te ve con la sangre justa de su Hijo Jesucristo. Entonces, dice 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Quiero llevarlos en este tiempo a un momento de oración, y quiero invitar a todos aquellos que quizás no han hecho una decisión en su corazón por Jesucristo, que nunca habían entendido esto de esta manera. Yo espero que Dios haya iluminado su corazón a través de estas palabras, y que usted pueda hacer esa decisión hoy. A lo mejor usted, ¿verdad?, por la fe en la que a lo mejor le enseñaron, la fe que le inculcaron desde pequeño, y quizás nunca había escuchado palabra como esta, yo quiero invitarlo en esta mañana a que lea la Escritura, que lea lo que es Éxodo, Levítico, y le va a enseñar acerca de todo eso que he hablado en esta mañana, pero también el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, donde usted va a ver cómo Juan se refiere a Jesús como el Cordero de Dios, y sigue hablando. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo estaba ya en un estado de condenación, pero Dios envió a tiempo a su Hijo Jesucristo. Y si tú estás escuchando en esta mañana, yo quiero decirte que Dios te ama. Él quiere perdonar tus pecados. Lo único que tienes que hacer es aceptar esa salvación que Él tiene lista. La salvación es un regalo. Solamente lo único que tienes que hacer es recibirla para ti. Ya Dios hizo todo. Depende de ti. ¿Te gustaría hacerlo en esta mañana? Yo quiero dirigirte en esta oración. Solamente dile, si quieres cerrar tus ojos, si quieres inclinar tu cabeza, si quieres postrarte, si quieres ponerte de rodillas. Lo que es más importante es que tu corazón lo abras y se lo entregues a Él, y le digas, Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Gracias por tomar mi lugar en la cruz. En esta mañana reconozco que soy un pecador. Quiero que tú seas mi Salvador. Limpia todas mis culpas. Te entrego mi vida y mi corazón. Ayúdame a caminar ahora en tu camino. Gracias, Señor Jesús. Si hiciste esta oración con todo tu corazón, déjame decirte que la Biblia también declara, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12.
Y Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y quiero decirte que Dios te bendiga si hiciste esa decisión, y quiero recomendarte que leas la Escritura, que ores a Dios. Pídele al Señor que te dé la oportunidad de un día poder congregarte. Por ahora, todas las iglesias o los templos más bien están cerrados al público, pero queremos invitarte para que en cuanto tengas oportunidad te unas a un lugar donde se predique la palabra. Que Dios te guíe en él, que Dios te bendiga. En esta mañana, mis hermanos, a los que están en casa y a los que tenemos aquí, ¿verdad?, que están sirviendo, vamos a tener este tiempo tan solemne en el cual pues vamos a dirigirlos en este momento tan solemne de la Santa Cena. Van a necesitar la ayuda de un fuerte. Ayuda a mover estas. Usted solo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, verso 17. De acuerdo a la tradición, este es el domingo de Ramos. Este es el domingo en el que ven que Jesucristo entró triunfalmente a Jerusalén, montado en un pollino, en un burrico, en un donkey, en un burro. Pollino porque todavía, ¿verdad?, era muy tierno. Dice la palabra del Señor que el primer día de la fiesta, ahí en Mateo capítulo 26, verso 17, es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? El Señor le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros, por muchos, es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amado Señor, en este momento, Padre, en el que recordamos lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz, gracias por tu gran amor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que siendo puro, justo, perfecto, sin haber cometido ninguna falta, ningún pecado, sin contaminación con el pecado, el justo murió por los injustos, por cada uno de nosotros. En esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti para recordar
ese sacrificio que nos dio salvación, que pagó todas nuestras culpas. Bendice a tu pueblo en todas partes, ahí donde están, en casa. Los que en este momento, Señor, están preparándose para este acto tan solemne, que la bendición tuya, Señor, esté con ellos, que puedan unirse a nosotros. Quizás estamos lejos unos de los otros, pero tú estás ahí con ellos, que ellos puedan estar cerca contigo, como nosotros lo estamos contigo, porque tú, Señor, eres omnipresente, estás con tu pueblo. Honramos tu presencia, Señor, y con este acto tan solemne seguimos adorándote, seguimos exaltando tu grandeza. Bendito sea tu nombre. Quiero invitar a mis hermanos que me acompañan aquí en el local. Por favor, pasen unos por este lado, otros por este lado. Será un placer poder servirles. Voy a invitarlos a que pongan en su mano derecha su pieza de pan y con todo agradecimiento lo levantemos a nuestro Dios y le digamos: Señor, muchas gracias. Gracias por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por nosotros para ser lastimado, molido, así como el trigo pasó por ese proceso desde que la semilla cayó en la tierra y germinó, creció, el sol, las heladas, los vientos, y todo pasó por él. Y cuando fue semilla, fue molida hasta hacerla polvo, y luego pasó por el proceso para llegar a ser pan metido a fuego en el horno. Ese proceso de dolor que sufrió el trigo en todo el proceso hasta convertirse en pan. Nuestro Señor Jesucristo, desde que
entró en este mundo, su persecución, todo lo que vivió, y en los últimos momentos también cómo su cuerpo fue molido por causa de nosotros, todo por causa de nuestros pecados. Señor, tú has demostrado tu amor para con nosotros, en que aún siendo nosotros malos, nos diste a tu Hijo Jesucristo, el cual es salud y es verdad para nosotros. Te agradecemos, Señor, y a través de este acto, de esta observación, Señor, reconocemos y te damos las gracias. Gracias por esta pieza de pan que solamente es un simbolismo del cual tu iglesia puede participar ahora, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, dijo el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice: cada vez que lo hagas en memoria de mí. Comamos en memoria de nuestro Salvador. Gracias, Señor. Invítalos a que levanten su copa. Y le digamos al Señor: el Señor Jesucristo dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Era el fruto de la vid. Era una forma simbólica en la que le decía a sus discípulos, y también le dio instrucciones cada vez que lo hicieran en memoria de Él. Nosotros en esta mañana, de esa forma simbólica también, agradeciendo esa sangre preciosa que borra rebeliones, pecados, multitudes de pecados. Te damos las gracias, Padre eterno, por ese raudal, esa fuente preciosa, que han pasado 2000 años y todavía sigue limpiando, perdonando, borrando transgresiones, pecados, y que hoy nosotros con este acto recordamos lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Gracias por darnos libertad a través de ella. Gracias por darnos salvación a través de tu sangre preciosa, porque con ella remitiste, quitaste nuestros pecados y los sepultaste en el fondo del mar. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque nos diste vida con tu muerte. Bendito sea tu nombre. Tomad, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. En memoria de nuestro Salvador, bebamos. Bendito sea tu nombre, Señor. Muchas gracias por la oportunidad que nos has dado hoy. No sabemos, Señor, si esta es la última vez que lo hagamos aquí en la tierra, pero tú lo sabes. Pero prometiste que un día lo haremos contigo. Así dice tu palabra, y yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gracias por tu promesa, mi Dios amado. Esa promesa de que un día estaremos sentados a tu mesa, Señor. Quizás no podamos experimentarlo de la manera física, porque entonces seremos seres espirituales. Pero, Señor, es la armonía, es la convivencia, es la unidad a la que tú nos llamas. Y un día estaremos, Señor, ahí en tu mesa. Bendito sea tu nombre. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia en todas partes del mundo. Tú vienes pronto, Señor. Ayúdanos a anhelar tu venida, a amar, Señor, tu venida. Bendice a tu pueblo, a los que están pasando por angustias, por aflicción y dificultades ahora. Pero es temporal, es por un poco de tiempo. Sabemos que contigo estaremos en la eternidad. A ti sea la honra y a ti sea la gloria para siempre. Muchas gracias, Señor. Amén. Reciban saludos.